Una chica iba viajando en la línea Belgrano Norte. En un intento de robo, el delincuente la arroja del tren, ella cae, termina con una amputación de una pierna y lesiones también graves. Esto comenzó un juicio, un camino judicial que terminó ahora, intimando a la empresa Ferrovías, que es la concesionaria de Belgrano Norte, a pagarle 200 millones de pesos por este sucedido, ¿no? Se puso en foco la formación, ya que circulaba con puertas manuales y no había un mecanismo que impidiera que el tren fuera despachado con las puertas abiertas. La jueza dijo que si bien la empresa, no debe exigírsele a la empresa que actúe como un guardián del orden social, sí debe adoptar las medidas mínimas de seguridad que estén a su alcance para evitar daños previsibles o evitables. Para hablar de esto, en línea con nosotros el doctor Osvaldo Egui. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a Segunda Mañana. ¿Cómo te va, Cris? Buen día para vos, para el equipo, para cada oyente. Bien, sabemos que este es un tema muy sensible porque más allá de todo el dinero que le puedan dar como indemnización, el daño es, la verdad, que irreversible y incomparable con cualquier monto, ¿no? No, y aparte tengamos en cuenta esto que dice la jueza, ¿no? Adoptar las medidas mínimas, no las mínimas que tengan mi alcance, sino las más elevadas que yo pueda darle a los pasajeros para que no estemos ni esta persona que ha sufrido un daño irreversible por más plata que le hayan dado y justamente de indemnización por el daño sufrido, sino en cualquier ámbito, ¿no? En este caso, la responsabilidad por no haber adoptado esas medidas, y seguramente en la causa debe, ante este fallo debe haber quedado acreditado la falta de control y el deber de seguridad que jurídicamente se establece para estos mecanismos en protección a los pasajeros. Yo no puedo, ni nadie debería tomarse un transporte público y estar a la buena de Dios, ni siquiera, por ejemplo, los choferes o el personal de trenes o de subtes o de colectivos, a la buena de un evento, salvo que sea caso fortuito o hecho a un tercero, pero en el resguardo estatal y empresarial en pos del resguardo y la seguridad de los pasajeros, ¿no? Y en este caso, obviamente, esto no se cumplió y acá están las consecuencias, ¿no? Bueno, y entonces, en ese caso, ¿no? Debido a la responsabilidad en el transporte público, y hablando del tren Belgrano Norte, que está circulando de la misma manera que en 2015, puertas abiertas, mucha gente agolpada y la delincuencia que circula entre los pasajeros que van o vienen de trabajar y siguen los robos, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esa situación? Porque las puertas se abren y se cierran manualmente y tal vez hay un encargado de cerrar, pero la misma gente es la que la abre. Bueno, es la falencia de nuestro país del deterioro de décadas respecto a estos marcos de transporte que siempre se han dado en la Argentina, ¿no? Nunca se ha mejorado y obviamente toda empresa va a decir que está desfinanciada, que deberían aumentar el transporte público para solventar el mantenimiento y la seguridad que tienen. Entonces se mantienen durante décadas sobre el mismo funcionamiento y la misma desprotección que tiene, que sufrimos los pasajeros, para lo cual, en este caso, estar a la buena de Dios con esas medidas mínimas que nos pueden brindar hoy las empresas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con el control del pago de pasajes, actitudes sospechosas, también incurren en esta falta de personal, falta de capacitación. Entonces, claro, los pasajeros cuando acuden a una estación de tren están, como digo, a la buena de Dios y potencialmente siendo víctimas de estos hechos. Claro, porque en este caso, hablando de la línea Belgrano Norte, que es la que corre por acá por nuestra región, lo único que se ha mejorado, que se ha cambiado, son los andenes. Por lo demás, los vagones siguen siendo los mismos con, como te digo, puertas que se abren y se cierran de manera manual. Sí, entiendo, y obviamente van a ser responsables solidariamente ante la ley, solidariamente no por ser buenos, claro, sino porque son solidarios en el monto total
del capital o de la pretensión de la víctima en este caso, a merced, y en el buen sentido lo digo, de una sentencia judicial que condena por responsabilidad civil y penal a pagar la indemnización a una víctima la cual ha perdido una pierna por un hecho delictivo y que no ha sido prevenido, como dice el artículo 1007 del Código Civil, cuando eso pudo haberse evitado, ¿no? Si hubiéramos tomado las medidas, o se hubieran tomado las medidas, bien digo, como dice la jueza, para evitar ese hecho, para lo cual, obviamente, la solidaridad por el monto total del capital que indemnizatorio, bueno, va a estar en cabeza de quien deba responder, y en este caso fue, obviamente, la empresa. Y legalmente, ¿cuáles son las responsabilidades, más allá del caso que estamos contando, cuál es la responsabilidad del servicio de transporte público? Bueno, brindar el servicio de transporte en tiempo y forma, con las medidas de seguridad adecuadas, con la protección y los controles debidamente acreditados, no solamente el cobro de un boleto y después quedo a la buena de Dios, sino evitar desde que el momento que ingreso al andén hasta que salgo del andén, bueno, todo ese sistema integral que brinda cualquier empresa de transporte tiene que estar asegurándome en las medidas mínimas, digamos, un traslado íntegro de mi persona física y psíquica, ¿no? Porque si no, digo, cualquiera hace cualquier cosa en un colectivo, en un tren, en un subte, y la empresa no responde. Bueno, sí, va a responder, obviamente, de manera solidaria, y digo, tanto el gobierno, donde esté funcionando ese transporte público, es decir, si está funcionando en la provincia de Buenos Aires, será responsable el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto como si está funcionando en cualquier territorio de nuestro país, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, no solamente la empresa, sino quien habilita que esa empresa esté funcionando con esas medidas de seguridad carentes y que ponen en riesgo a las personas. Entonces, la solidaridad también incurre en la falta de control por parte del Estado. Bien, y hay cosas que también se escapan, ¿no?, de lo que es la propia regularización o el propio la propia medida de seguridad que puede poner la empresa a servicio del pasajero, que tiene que ver con la delincuencia. ¿Dónde está el límite? Bueno, claro, yo escuché hace un tiempito que por los altavoces, por ejemplo, del subte te decían, bueno, señores pasajeros, cuiden sus pertenencias porque han subido delincuentes y pungas al subte. Señores, a ver, no es responsabilidad mía identificar o cuidarme, es responsabilidad de ustedes controlar de manera eficiente y efectiva que esas personas no estén poluleando dentro de un coche de subte donde estoy yo con mis pertenencias, o con mi hijo, o con mi madre, o con quien sea. Entonces no podemos estar solamente cubriendo desde el lado empresarial un deber de seguridad carente porque solamente lo anuncio por un parlante, entonces como lo anuncié ya estoy eximido del cumplimiento de una obligación. No, eso es insuficiente, para lo cual debería pararse el servicio de subte y establecer los controles necesarios para no poner en riesgo a los pasajeros, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, los alcances evidentemente son muy ineficientes hasta el día de hoy, no hemos aprendido nada en 10 años y no creo que por mucho tiempo sigamos en un cambio próximo a ese beneficio que deberíamos tener todos como pasajeros. No creo que lo veamos. Bien, y entonces hablando, ¿no?, de esto que decía, ¿no?, del protocolo de seguridad que tienen que tener en principio las empresas de transporte o todo aquel que brinda algún servicio, ¿no? Sí, claro. Dentro de ese protocolo, ¿qué tendría que cambiar? O sea, tendrían que tener personal capacitado y de las fuerzas con la autoridad para ejercer arresto o tal vez algo que tenga que ver con, no digo armas de fuego, porque en el medio de un transporte público no podés usar arma, pero tal vez sí algo que pueda también sacar de esa situación al delincuente y reducirlo. Mira, hoy, a medida que vas hablando me voy acordando de cosas, ¿no? Me acuerdo que en el premetro había en un momento dado policías,
con armas. ¿Por qué? Porque pasaba por zonas peligrosas. Obviamente esto es una locura, porque obviamente nadie se va a poner a disparar, y menos el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, digamos, como puede ser policía, a disparar adentro de un transporte público. Pero sí hoy tenemos, que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La falta de inversión en el involucramiento tecnológico que deberían tener todas las empresas para una mejor comunicación y una fácil detección de personas en actitud sospechosa o delincuentes ya conocidos, para actuar de manera rápida, ¿no? Más allá del personal capacitado que se debe tener, que no hace falta hacer un arresto, sino simplemente comunicar y que la policía esté con las herramientas adecuadas para poder acudir al lugar. Entonces, reducir ese margen de actuación por parte de los delincuentes, que muchas veces ese límite no lo encuentran, y por eso pasa lo que pasa, para lo cual todas estas cuestiones que tienen que ver con la inversión, bueno, hoy es inexistente. Entonces, claro, las empresas argumentan la falta de inversión, la falta de capital, la desfinanciación por parte de los gobiernos, tanto nacional, provincial o municipal. Entonces, claro, hago lo que puedo, y dentro de lo que puedo te brindo la seguridad mínima, como dijo la jueza en la sentencia, y arreglate como puedas. Bueno, muchas veces ese resguardo mínimo queda carente e insuficiente para proteger a las personas. Entonces, la capacitación, la inversión, la tecnología, la comunicación, conjuntamente con el trabajo del Estado, debería ser un plan ideal, no solamente para reducir el delito, sino para que uno se sienta más seguro en el horario que sea que se tome un transporte. Claro, y también prever y ver y rever la autorización que van a tener esas personas a cargo de la seguridad para justamente ejercerla. Sí, claro, por supuesto, no cualquiera debería tener estar con armas, pero no la puedo usar. Tengo un policía, pero no puede retener a la persona. Tengo a alguien de seguridad, pero no la puede reducir. Entonces, ¿para qué lo tengo? Como las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad, que sirve solo para filmar, porque después no sirve para prevenir. El tema es que tiene que ver, las cámaras pueden tener sistemas de reconocimiento antropomórfico, es decir, por más que esté con máscara, por más que esté tapado con lo que sea, se lo puede identificar en altura, en peso y demás, no con los rasgos físicos, pero sí por datos antropomórficos se lo puede identificar. Tanto policía, que podría hacer un arresto en delito de flagrancia, es decir, cuando la persona está cometiendo el delito, o retener cuando la persona ha sido acusada de un robo o de algún hecho ilícito, bueno, se lo puede retener, pero no solamente la policía, existe una figura que se llama la detención civil, es decir, cualquiera de nosotros podría detener a una persona hasta el momento que llegue la policía y entregárselo a la policía. El problema es si alguien sabe cuáles son los requisitos de la detención civil, para lo cual, si esa detención civil está mal hecha, voy a tener un problema muy serio con la persona que detuve, para lo cual esa detención civil muy poca gente la quiere llevar adelante. ¿Por qué? Para evitar esos conflictos que en vez de conocer prefieren no meterse para evitar esos problemas. Entonces también hay una falta de involucramiento en esta capacitación carente que muy pocas personas lo tienen y que aparentan estar en beneficio de la comunidad, pero solamente funcionan de manera de disuasión, y eso no es suficiente. Claro, igual más allá de esto que estamos hablando, me parece importante también la prevención, ¿no? Voy a viajar vuelvo al tema principal, voy a viajar en un tren donde las puertas se cierran no automáticamente, donde la cierra cualquiera, viene otro y la abre, no son puertas automáticas, no viajo en la puerta. Trato de ubicarme en un lugar más seguro, creo, ¿no? También. Por ahí, desde la prevención, ¿no? O voy a viajar en otro medio, si me da miedo, si me da inseguridad. A ver, la situación sería... No estoy echando la culpa a esta chica por lo que le sucedió, sino a partir de los sucesos que conozco, también que eso me ayude desde mi lugar, primariamente prevenir, digamos. Sí, esto es lo que te iba a decir, ¿no? Si alguien viaja en un transporte público, tal vez por el horario, uno se sube a un transporte público y se puede parar en donde pueda, no en donde uno elija, para lo cual también. Si una puerta no cierra, lo más lógico en la prevención es que esa formación no salga. Bueno, no sucede eso. Bueno, ahí está. Entonces, ¿se pudo haber prevenido o no? Esa sería la pregunta, que se establece en el 1710 del Código Civil. Claro, pero para eso tienen que tener una persona responsable de servicio en cada puerta,
¿Por qué? Porque la pueden cerrar y parte el tren, pero son los propios ciudadanos, el propio pasajero el que abre la puerta. Bueno, por eso digo, la formación no debería salir, pero claro, vienen los problemas sociales, vienen los problemas empresariales, vienen los problemas de los sindicatos. Entonces digo, no es una persona en cada puerta, es una formación en la cual yo pueda abrir una puerta mientras que la formación esté funcionando y en camino. Esa formación no debería salir, no debería salir. Pero para eso necesitamos un servicio con cerrado automático. Ahí va. Bueno, falta de inversión. Claro. Entonces, el círculo virtuoso y vicioso es siempre lo mismo. Entonces digo, bueno, yo quiero llegar a mi casa, no cierro la puerta, bueno, trato de agarrarme fuerte del caño para no caerme. Bueno, así viajamos hace décadas. Claro. Entonces, a eso sumémosle la delincuencia y a eso sumémosle la desidia empresarial, donde la responsabilidad solidaria te dicen, y bueno, ¿cuánta gente se muere? ¿Y cuántas de los que se mueren hacen juicio? ¿Y cuántos de los que hacen juicio los ganan? Bueno, es una cuestión de estadística, las muertes, lamentablemente. Sí. En este caso, gracias a Dios, la jueza condenó y la víctima, más allá de que no le sea redituable a su situación actual por lo sucedido, va a tener una mínima compensación de lo que va a tener que soportar por vida, gracias a la inoperancia y a la desidia que tienen muchas empresas respecto de sus pasajeros, ¿no? Bien, pero ahora Ferrovías, con este precedente y este resarcimiento de 200 millones de pesos, si se suma a otros resarcimientos, la verdad que pudo haber invertido haciendo cálculos. Claro, bueno, habrá que ver los balances empresariales, cuánto fue, si realmente no había inversión, ¿no? Claro. De todo eso habría que ver y acreditarlo, digamos, espero que no pase y que no pase nunca más esto, más allá del peligro latente y potencialmente que se vive todos los días, respecto de lo que pueda llegar a venir, ¿no? Bueno, será una cuestión casuística, como siempre digo, y como es el principio del derecho, de analizar el caso por caso y ver qué es lo que va pasando en el día a día con esta situación. Más allá de eso, los jueces son los que deberán decidir. Claro. Con relación a una definición que recién dijiste, detención civil, he visto que la gente está tomando cartas en el asunto y tienen, algunos delincuentes los retienen hasta que llega la autoridad. Algunas veces se pasan y le pegan, ¿no? Pero por lo general vi videos que se hicieron virales, que la gente comparte, donde sí está sucediendo la detención civil. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerla, ya que estamos hablando de eso? Hay un montón de requisitos. Uno es proteger a la persona que se detiene. Obviamente, si yo ya le pego, ya no es una detención civil. Que la persona no se autolesione, que no le genere ningún tipo de daño, que sepa cómo retenerla, no poniéndole la rodilla. Digo, es muy difícil llevar adelante una detención civil. O sea, se podría, con ayuda, obviamente, con un involucramiento de personas, pero todos deberíamos entender cómo se lleva, ¿no? Porque obviamente la persona que robó y la detengo se va a querer escapar, claro. Si la retengo se va a golpear la nariz contra el suelo y me va a decir que lo golpeé yo. Entonces todas esas cuestiones dan una puerta abierta para que después yo tenga que ir a responder por los daños de no haber cuidado a una persona que hasta el momento es un sospechoso de haber cometido un delito, no es un condenado y ni soy un juez para decir esta persona es un delincuente, sino que la tomo, llamo a la autoridad en un ideal que dice la ley y se la entrego. Y después de ahí, bueno, veremos cómo sigue respecto del damnificado, si robó un edificio, si robó un comercio, y yo fui quien lo detuvo. Ahora, si esa persona se golpeó, no la protegí, hice una mala detención, lo agredí, lo insulté, bueno, deberé estar yo en el proceso respondiendo por esas causas que esa persona, en principio acusada de haber cometido un delito, está imputándome a mí por esas lesiones o esa agresión en la detención civil. Bueno, creo que hay demasiado para la detención civil y que entonces es imposible que alguien se quiera comprometer de esa manera. Eso también tendría que cambiar. A hoy por hoy todo está filmado. O sea, si agarras a un tipo, sabés por qué fue y está el indicio en las filmaciones. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta si no se lo puede reducir con la rodilla? No se lo puede agarrar por acá, no se lo puede insultar ni decirle hijo de mil, no se puede decir. Lo que pasa es que sigue siendo, hasta ese momento,
bajo el principio de inocencia que todos tenemos, Sí. todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, si no sería al revés, todos Sí. somos culpables y deberíamos acreditar permanentemente nuestra propia inocencia. Solamente es una persona que cometió un delito, pero eso no lo decimos nosotros, lo va a decir un juez, para lo cual ni siquiera la policía como brazo de seguridad del Estado. Es más, voy a contar una anécdota muy cortita que fue, creo que ya la hemos hablado esto, hace muchos años a mí me robaron, y cuando los atraparon a 2-3 cuadras la propia policía, yo llegué y de tanta bronca que yo tenía le pegué una patada al detenido en la cara. Y terminé detenido en la comisaría, digamos, un par de horas, no nunca la voz Sí. ni nada, pero tuve que ir a dar explicaciones porque, digo, y la policía misma me quería, pero linchar, porque decía, ahora el problema lo vamos a tener nosotros, porque nosotros policías, no pudimos, digamos, proteger a esta persona y vos lo agrediste. La persona ya estaba detenida y estaba sospechada de haberte robado. Sí, le digo, pero yo ya tenía mis pertenencias, se las encontraron mis pertenencias. Bueno, más a mi favor, si lo detuvimos y están tus pertenencias, vos te excediste y nosotros no lo pudimos cuidar. Nunca pasó nada, digamos, en el sentido, pero así funciona esto, ¿no? Esto fue cuando yo tenía 18 años, lo que digo es, todas estas cuestiones tienen que ver con eso, sí, ¿no? pero está todo con mal. entender... Hay que cambiar las cosas. Eso que te pasó a vos es producto del estrés emocional de haber sido protagonista del delito. Entonces creo que la ley tendría que haber estudiado abogacía yo. Creo que la ley nunca es tarde. La ley tendría que acomodarse a los hechos que estamos viviendo, ¿no? Si yo estoy filmando a alguien que le pasó tal cosa, o mismo a mí me pasa, soy protagonista. O sea, a mí me estaba pasando, hay video, o sea, el tipo, más allá de que después va a ir a juicio, el tipo es culpable. Entonces en mi emoción, lo va a determinar un juez. En mi emoción de... No, ya está, sí. Ya está determinado por el video porque yo lo viví. Después la justicia es aparte, ¿no? Porque eso tiene que intervenir la justicia para darle una condena al tipo. Pero el hecho ya existió. O la absolución. O la absolución. Ay, no, el hecho existe. Y mi reacción violenta tiene que ver con eso, con el estrés que me produjo esa situación, que no pude controlar mis emociones, porque claro, uno como ser humano, lo que tiene es la supervivencia, el miedo, todo eso se produce cuando algo que no lo puede controlar. Entonces, ¿cómo haces para decir, ay no, como ya vino la policía, yo te perdono, amiguito? No. No, nadie dice eso, pero lo que digo es, hay un procedimiento, y esto tiene que ver con un análisis judicial, sí, ¿no? Me da mucha bronca. No, entiendo. Me produce emoción violenta. A ver, a mis padres le han gatillado en la cabeza cada uno por robar el auto. Eso a cualquier persona le daría una impotencia y ganas que van en contra de hacer cosas que van en contra de la ley. Lo que digo es, hay un procedimiento del buen vivir dentro de una comunidad. Si cada uno hiciera lo que cada uno quiere, no se podría vivir. Entonces, digo, la intervención del Estado a través de sus instituciones, buenas, malas, regulares, insuficientes, son las que deben decidir bajo parámetros y diferenciaciones sociales. Nosotros estamos de un lado de la sociedad. Bueno, hay gente que no contempla ese lado de la sociedad y sale, en vez de ir a trabajar, sale a cometer algún tipo de delito. Bueno, nosotros desde este lado de la sociedad tenemos las herramientas, y vuelvo a decir, malas, buenas, regulares, pésimas, pero son las herramientas que tenemos que ir aplicando, porque si no entramos en lo que decía Hobbes, en el estado de naturaleza humana, el más fuerte contra el más débil, y eso el día de mañana en algún momento dado, por más bueno que sea, me termina tocando a mí. Entonces sí. no podemos comportarnos... Algunas cosas no ha cambiado, ¿no? En algunos casos no, pero nosotros, digo, hay gran parte de la sociedad aún, que creo que son la mayoría, es más, estoy seguro, que es la mayoría que todavía se comporta dentro de los parámetros sociales. Algunos no, y entiendo las emociones, pero bueno, es la justicia la que determina, nos guste o no, y bajo ese parámetro nos tenemos que mover. Bueno, después veremos cómo nos posicionamos. Sí, igual la justicia, las leyes, todo debería adaptarse a la realidad en que hoy está nuestro país. A ver, el caso por caso habría que analizarlo, y se analiza el caso por caso. Por eso los casos, por más que sean iguales, nunca terminan siendo ni teniendo la misma condena. Claro. En algunos casos sí, en otros que no, porque no se analiza de manera... Porque, a ver, entendamos algo.
si nosotros vamos por lo que dice la ley textualmente, yo preguntaría, como decía, y vuelvo a citar a otro filósofo como Kelsen, pero decía, bueno, la ley se debería aplicar de manera exegética y hermenéutica, es decir, como está escrito. No hay ningún tipo más de discusión de nada. El que dice que el que mató a una persona tiene tanta pena. El tema es, yo preguntaría, ¿no? El artículo 79 del Código Penal habla de que una persona que mata a otra tiene una pena entre 8 y 25. ¿Cuál sería la pena entonces que aplicaríamos si la pena se debería aplicar tal cual está escrita? ¿Cuál sería el parámetro? 8, 9, 10, termina una, comienza la otra hasta los 25. O sea, no es necesaria la interpretación del caso por caso, porque no todas las circunstancias son iguales. Sí, vos igual podés pasar un semáforo. el caso por caso, y también abogado por abogado, juez por juez, quién interpreta qué y cuál es el foco que tiene en la interpretación, porque si está representando al delincuente, el foco va a estar puesto no solamente en lo que la ley dice. Ahí tenemos un error. Yo no represento delincuentes, yo represento personas que están acusadas de, y eso es lo que hacen los abogados, defienden un derecho, no una etiqueta, porque la etiqueta se la pone el juez al momento de dictar sentencia, que puede ser una absolución o puede ser una condena, pero yo no represento un delincuente, represento una persona que está imputada de haber hecho un delito, después se prueba en juicio. Entonces, ahí hay una gran diferenciación. Sí, digo, esa es la burocracia, pero la realidad es otra. El tipo acaba de matar, el tipo acaba de matar, acaba de robar, hay video, iba a decir protagonistas, no, hay testigos, confesores, hay todo. El tipo es un delincuente, el tipo es un asesino. Ahora, la pero parte eso lo determina un juez. Claro, pero esa es la parte burocrática, la realidad es otra. Por eso digo, hay que mediar entre eso, hay que hacer un equilibrio, empezar a rever las leyes y ver ensayo-error, y ver cómo modificar todo, y que empezar a modificar también hasta el protocolo de seguridad. Hay mucho para trabajar en Argentina, y no solamente hablo en este caso lo que le pasó a la chica, hablamos de violación a menores, hablamos de un montón de cosas que muchas veces las condenas no tienen nada que ver con el acto en sí que se perpetuó. Ok, pero lo que digo es, entonces, ¿cuál sería el plan B? Digo, si cada uno de nosotros tenemos las situaciones resueltas, ¿qué haríamos? No. Si digamos, está la justicia que debe optar, digamos, el derecho, todos tenemos derechos, ¿no? Pero después, cuando hay también tenemos obligaciones. También, pero cuando hay un caso de violación, de asesinato, de intento de robo, como le pasó a esta chica que le robaron y terminó en... No, pero está perfecto eso, pero lo que digo es, ¿qué hacemos? Tenemos el video, sabemos quién es, vamos, le quemamos la casa, lo matamos. No. Por eso digo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué pasan esas cosas? Porque la justicia no acompaña. Si alguien fue y quemó la casa es porque la justicia seguramente después lo dejó suelto. Entonces la gente... No sé, yo no puedo decir eso, habría que analizarlo. A ver, si yo actúo como ciudadano, te voy a decir una cosa. Ahora, no digo yo que está bien hacerlo, como abogado, actúo de otra manera. Yo me tengo que someter como auxiliar de la justicia a lo que me dice en los códigos de procedimiento. Claro. Yo no puedo agarrar a alguien y decir, che, vos que sos un delincuente, yo te voy a entiendo la parte burocrática, lo entiendo. Es que yo no lo llamaría burocracia, es el código de procedimiento, es lo que procedimentalmente me marca y nos marca a todos, nadie está exento del cumplimiento de las normas. Lo que digo es, yo puedo pasar un semáforo en rojo y tener, no sé, 5 puntos de alcohol en sangre. Ahora, el de atrás también pasó el semáforo en rojo, pero la diferencia es que el de atrás traía a su padre que se estaba infartando y necesitaba llegar al hospital. Entonces, la casuística de decir, bueno, pero los dos son delincuentes o los dos son infractores porque los dos pasaron. Sí, momento, pero hay una diferenciación. Uno tenía 5 puntos de alcohol y lo pasó porque ni siquiera lo vio. El otro no podía esperar el semáforo, porque se le moría. Entonces necesitaba llegar. Yo no puedo respetar un semáforo cuando traigo a mi padre, a mi hijo, a mi madre enfermo, claro, igual, ahí los dos son infractado. Entonces, cuidado. Ahí los dos son infractores, nada más que uno tiene justificación y el otro no. Bien, perfecto. Lo que digo es, ¿hay alguien que me pueda decir a mí que, puede llegar a... bueno, yo tengo el video de que tal persona
no sé, mató a alguien. Bueno, yo con ese video, ¿me da la razón para ir con un arma y matarlo? No, yo creo que no. Digo, igual, yo tengo un video de alguien que mata a alguien y eso no justifica mi accionar a que haga lo mismo. Digo, tengo un Estado que puede ser malo, regular, pésimo, pero es quien termina aplicando los códigos de procedimiento judicial, analizando el caso por caso, pero nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Digo, después habrá falencias en los expedientes, malas investigaciones, malos alegatos, como ha pasado. Pero digo, es un procedimiento necesario porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Mañana alguien sale y me dice, no, aquel hizo tal cosa, yo tengo que defenderme. Ahora, la condena social en este país muchas veces juega en contra de las personas. Yo me acuerdo, el tirador de Belgrano, Martín Ríos, que tiró tiros en la mitad de la avenida Cabildo. Salieron no sé cuántas personas a decir cualquier cosa, no, que la persona tenía pelo largo, que usaba campera negra, no, que yo lo vi que usaba campera roja. Y yo tenía gente conocida, es más, yo vivo en la zona, y diciendo, che, hay gente que me está describiendo a mí, el otro me está describiendo a mí. Digo, momento, cuidado, no podemos decir cualquier cosa. Lo que digo es, hay un procedimiento, sometamos las causas a la justicia y después evaluemos la actividad de los jueces. Pero digo, hay un procedimiento en el buen desarrollo de un Estado de Derecho. Pues si no, saquemos las leyes y listo, hagamos cada uno lo que queramos. No, las leyes tienen que estar, porque tiene que haber un orden, pero tienen que estar bien marcadas, bien definidas y que verdaderamente acompañe. Las leyes acompañan y todo eso, están definidas. El tema es quién las ejecuta, a eso me refiero. Es que se ejecuta con falencias, obviamente que se ejecuta con falencias. Pueden tardar muchos años, pueden no dar el resultado. El problema es que cuando nosotros hablamos de justicia, no entendemos todavía el concepto, y creo que cuesta mucho, porque me toca a mí, que digo, es una de las actividades que más me gusta, que es poder transmitir conocimiento, pero lo que digo es, cuando hablamos de justicia no hablamos de que me tienen que dar la razón, y justamente ese es el problema social. Digo, no fuera del tema núcleo que nos convoca hoy, ¿no? Pero lo que digo es, la justicia solamente es el funcionamiento del órgano jurisdiccional, pero hay una gran diferencia entre ese funcionamiento, que puede ser, vuelvo a decir, bueno, malo, regular, a que me den la razón. Yo no acudo, obviamente cada persona va a acudir a la justicia para que me dé la razón, pero la justicia como concepto no es que me den la razón, es el propio funcionamiento. El Estado me asegura la administración de justicia. Después vemos si esa administración de justicia es buena, mala, regular, y será menester de los jueces en su desempeño, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si fueron arbitrarios o poco objetivos. El tema es que tenemos un funcionamiento y sobre ese funcionamiento nos tenemos que someter los conflictos sociales para que sean resueltos de la mejor manera posible y aceptar cuando eso no es a nuestro favor. Y muchas veces eso no se acepta, y cuando no se acepta, cuando no nos dan esa razón, que no es la finalidad de la justicia, empezamos a descreer de esa justicia. Entonces, es que sí, hablale a un padre que violaron a su hijo, a alguien que mató a su hijo en un acto de delincuencia. Bueno, es un tema que abre muchas puertas para debate, doctor. Pero no soy yo quien lo hace, Yo digo, a mí la ley me tutela para ir a defender derechos. Digo, a mí nadie me puede decir que yo estoy defendiendo una persona y que mi dignidad profesional y demás está condicionada. Lo que digo es, son los jueces los que tienen el martillo para determinar un conflicto. Después cada uno decidirá si lo quiero resolver por mano propia o lo quiero resolver sometido a la justicia. Bueno, después veremos, pero no es teocrático esto no es creo o no creo. Crea o no crea, la justicia es la que tenemos mientras que vivamos en este país. Y después vemos, ¿no?, qué pasa. En este caso, bueno, gracias a Dios fue indemnizada, que es insuficiente también, obviamente, en el caso que nos convoca. Bueno, pero fue escuchada y además la responsabilidad que cae en empezar a ver cómo se maneja ahora la empresa también, ¿no?, para brindar más seguridad. No creo que modifique mucho, pero bueno, veremos que esperemos que no pase otro evento así, ¿no? Sí, marca un precedente también. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo grande, chao, chao.